He comprado a los mejores médicos del mundo. He financiado un ala entera de este hospital y he pagado por máquinas que ni siquiera han salido al mercado. Si mi hijo muere, doctor, no será un fallo de la ciencia, será un fallo personal suyo. Y créame, los fallos personales conmigo se pagan muy caros. La amenaza, lanzada con una voz tan fría como el acero quirúrgico, quedó suspendida en el aire aséptico de la suite presidencial del hospital, un espacio que se parecía más al penthouse de un hotel de 7 estrellas que a una habitación para enfermos. Allí, en medio de un lujo insultante y estéril, Isabella Montenegro, la mujer cuya fortuna podía mover gobiernos y alterar mercados, se enfrentaba a la única fuerza que su dinero no podía doblegar: la muerte. Su hijo, el pequeño Leo, un ser minúsculo y frágil conectado a una red de tubos y cables dentro de una incubadora de cristal que parecía un sarcófago tecnológico, era el epicentro de su impotencia. El doctor Ricardo, un hombre con canas en las sienes y la mirada cansada de quien ha dado demasiadas malas noticias, suspiró, absorbiendo la amenaza sin inmutarse. No era la primera vez que un millonario intentaba comprar un milagro como si fuera una acción en la bolsa. «Señora Montenegro», dijo con una calma profesional, una paciencia forjada en miles de batallas perdidas y algunas ganadas, que enfurecía aún más a Isabella. «Entiendo su dolor, de verdad que sí, pero debe entender la realidad. La encefalopatía neurodegenerativa de Leo es intratable. Hemos consultado con el equipo del Johns Hopkins, con los genetistas de Heidelberg, hemos realizado cada prueba existente. El diagnóstico es unánime y definitivo. La ciencia, con todo su poder y con toda su inversión, ha llegado a su límite». Isabella soltó una risa seca, un sonido cortante y desprovisto de cualquier alegría que rebotó en los ventanales panorámicos que mostraban una ciudad vibrante e indiferente a su tragedia. «¿Límite? La palabra límite no existe en mi vocabulario, doctor. Es un concepto para la gente que no tiene los recursos para derribar muros. El único límite que existe es el que uno no está dispuesto a pagar. Así que le pregunto de nuevo. Ponga un precio, un cheque en blanco. Traiga a quien sea, de donde sea. Si hay un investigador en un sótano de Tokio a punto de un descubrimiento, lo compro. Si hay un tratamiento experimental prohibido en Suiza, consigo la autorización. Quiero soluciones, no excusas». Su voz, acostumbrada a dar órdenes y cerrar tratos multimillonarios con una sola llamada, tembló por una fracción de segundo, una minúscula grieta en su impecable armadura de poder y control. Se acercó a la incubadora, posando una mano engalanada con anillos de diamantes sobre el frío cristal, como si su toque pudiera transmitir su voluntad de hierro al frágil cuerpo de su hijo. Para ella, todo era una negociación, una transacción, y esta era la más importante de su vida. No concebía poder perderla. En un rincón de la opulenta habitación, casi invisible en su humilde uniforme azul, Lucia terminaba de pasar un paño húmedo por el ya impecable suelo de mármol. Llevaba días limpiando aquella suite, moviéndose como una sombra silenciosa entre enfermeras y especialistas, observando en silencio el dolor que se escondía detrás de la arrogancia de esa mujer. Veía más allá de los trajes de diseñador y las joyas deslumbrantes. Veía a una madre aterrorizada, acorralada, luchando con las únicas herramientas que conocía. Cada día, Lucia sentía una profunda y dolorosa compasión por ese pequeño ser que luchaba por su vida, y por esa mujer que luchaba contra el universo con las armas equivocadas. Hoy, al escuchar las palabras definitivas del médico y ver la desesperación pura en el rostro de Isabella, una desesperación que se manifestaba como furia, algo dentro de Lucia la impulsó a actuar. Era un impulso irracional, un susurro del alma que ahogó por completo el miedo a ser despedida, a perder el sustento de su familia. Dejó sus utensilios de limpieza a un lado con un cuidado reverencial y con pasos lentos y silenciosos se acercó al centro de la tormenta. Su presencia fue tan inesperada que tanto Isabella como el doctor se giraron a mirarla, sorprendidos por la interrupción. Con una voz suave pero firme, una voz que parecía tener un peso y una calidez que contrastaba con la fría esterilidad del entorno, Lucia miró directamente a los ojos de la millonaria, unos ojos azules como el hielo.
Señora, con todo el respeto del mundo, comenzó. Su tono era de una serenidad inquebrantable que parecía fuera de lugar en medio de tanta tensión. Su hijo no necesita más dinero. Él no necesita otra máquina ni otro especialista. Él necesita su fe. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, casi se podía tocar. El doctor Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y advertencia en los ojos, haciéndole un gesto casi imperceptible para que se detuviera. Pero fue Isabella quien reaccionó, y lo hizo en etapas. Primero una expresión de incredulidad total cruzó su rostro perfectamente maquillado, como si no pudiera procesar la audacia de la empleada. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa de puro desdén, una mueca cruel. «¿Fes?», repitió arrastrando la palabra como si fuera un insulto, saboreando el absurdo de la sugerencia. Se giró completamente para encarar a la humilde mujer, cruzando los brazos. ¿Y qué demonios sabe una limpiadora, una persona que se pasa el día de rodillas fregando el suelo, sobre lo que mi hijo necesita? ¿Acaso su fe puede reescribir el ADN o regenerar las neuronas que se están muriendo en su cerebro? ¿Va a limpiar la enfermedad de mi hijo con sus oraciones y un cubo de agua bendita? La crueldad en su voz era palpable, afilada, diseñada para herir y humillar. Se acercó a Lucia, invadiendo su espacio personal, su costoso perfume de nicho mezclándose con el olor a desinfectante del hospital. «Usted no sabe nada de mí, de mi vida ni de mi hijo. Usted se limita a limpiar la suciedad que otros dejan. Es su función en el mundo. Así que coja sus cosas y desaparezca de mi vista. Ahora mismo. Antes de que me encargue personalmente de que no vuelva a limpiar ni un solo piso en toda su miserable vida». La amenaza era clara y definitiva, un golpe de martillo de la realidad del poder y el dinero. Cualquiera otra persona se habría encogido, habría pedido perdón y huido. Pero Lucia no. No retrocedió ni bajó la mirada. En sus ojos no había miedo, solo una profunda y triste compasión. Asintió lentamente, aceptando la humillación sin que ésta la tocara. «Tiene razón, señora. Yo solo soy una limpiadora», dijo con una humildad que desarmaba, que convertía el insulto de Isabella en un simple hecho. «Pero sé que hay un poder más grande que todo su dinero y que toda la ciencia de este hospital, un poder que no se compra ni se negocia, solo se pide con el corazón». Y antes de darse la vuelta para recoger sus cosas y marcharse como le habían ordenado, añadió en un susurro que, a pesar de su bajo volumen, resonó en el alma de Isabella con la fuerza de un trueno. «Yo rezaré por él. Con su permiso o sin él, yo rezaré por Leo». La puerta se cerró suavemente, sin un portazo, dejando a Isabella Montenegro sola, temblando de una rabia impotente, pero con una extraña y diminuta semilla de duda plantada en lo más profundo de su corazón de hielo. La lógica le decía que acababa de humillar a una empleada insolente y supersticiosa, pero una parte ínfima y aterrorizada de ella, una parte que no sabía que existía, se preguntaba qué pasaría si, por una vez en su vida, el poder no estuviera de su lado. Y así, con la puerta cerrándose, dos mundos completamente opuestos chocaron en el umbral de lo imposible, el poder del dinero contra el poder de la fe. Una batalla silenciosa acababa de ser declarada por la vida de un niño inocente, y el campo de batalla era el alma de una madre escéptica. Si tú también crees que una oración, una sola plegaria nacida de la fe verdadera, puede cambiarlo todo, y quieres ser testigo de lo que está a punto de suceder en esta habitación, este es el momento preciso para unirte a nuestra gran familia de fe. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa esa campanita de notificaciones para no perderte ni un solo segundo de este milagro que está por desplegarse ante nuestros ojos. Y algo muy importante, déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y escribe con fuerza amén si crees en el poder de la oración. Tu energía y tu apoyo son fundamentales para que historias de esperanza como esta lleguen a más corazones que lo necesitan en todo el mundo. No te muevas, porque la prueba de fe más grande de la vida de Isabella Montenegro está a punto de comenzar. Los días que siguieron
a la humillante confrontación, se convirtieron en una larga y monótona agonía, una sucesión de amaneceres grises y noches interminables marcadas, no por el descanso, sino por el bip rítmico y exasperantemente débil de los monitores que anclaban a Leo a la existencia. La condición del niño permanecía inalterada, un testamento silencioso y cruel de la impotencia de Isabela. Fiel a su naturaleza indomable, ella no se rindió, al contrario, intensificó su guerra personal contra lo inevitable, transformando la lujosa suite en un centro de mando global de alta tecnología. Las mesas de caoba se llenaron de ordenadores portátiles, tablets y teléfonos satelitales. Pasaba horas en conferencias telefónicas, su voz resonando con una autoridad gélida que no admitía negativas, ofreciendo fortunas a institutos de investigación en Kioto, tentando a especialistas retirados en la campiña francesa con donaciones estratosféricas para sus fundaciones. No me importa el protocolo. Consiga una dispensa del Comité de Ética. El coste es irrelevante. Pague a quien tenga que pagar, ordenaba a su asistente personal, un joven brillante que trabajaba sin descanso desde una oficina improvisada en la antesala, coordinando vuelos privados y transferencias bancarias internacionales. Sin embargo, por primera vez en su vida, las puertas de oro que su capital siempre había abierto permanecían selladas. Recibía negativas corteses, explicaciones científicas envueltas en jerga médica que sonaban a excusas y, sobre todo, un silencio compasivo que la enfurecía más que cualquier rechazo directo. Su vasta red de poder y recursos, que podía derribar empresas y construir imperios de la noche a la mañana, se estrellaba contra el muro invisible de la biología humana. La armadura de certeza que había forjado en las implacables salas de juntas y en los volátiles mercados financieros comenzaba a oxidarse, dando paso a una corrosiva y silenciosa desesperación que la consumía por dentro, especialmente en la quietud de la madrugada, cuando solo la observaban las luces parpadeantes de los equipos médicos. Mientras la millonaria movilizaba al mundo, Lucia continuaba con su rutina con una fidelidad imperturbable. A la misma hora cada tarde, después de que el ajetreo de las visitas médicas matutinas disminuyera y un velo de calma tensa cayera sobre la planta, entraba en la suite. Su presencia era una anomalía de paz en un ambiente cargado de una tensión eléctrica. Realizaba sus tareas con una meticulosidad y una dignidad que la hacían casi invisible, un fantasma eficiente que no dejaba rastro, solo orden y limpieza. Pero su rutina incluía un acto que no formaba parte de sus obligaciones laborales, un pequeño ritual que era el verdadero propósito de su visita. Cada día, sin falta, después de limpiar la última superficie y ordenar el último objeto, se detenía por un minuto exacto al lado de la incubadora de Leo. No decía nada en voz alta, no realizaba gestos aparatosos ni buscaba atención. Simplemente se quedaba de pie, con las manos humildemente entrelazadas al frente, cerraba los ojos y sus labios se movían en una plegaria inaudible. Su rostro, habitualmente marcado por el cansancio, se transformaba por una expresión de serenidad tan profunda que parecía irradiar una calma palpable en el aire. Isabela, que al principio la ignoraba con un desprecio estudiado, viéndola como un insecto molesto en su periferia, empezó a observar este ritual diario. Primero con irritación, considerándolo una superstición inútil y una pérdida de tiempo. Luego, a medida que sus propias gestiones fracasaban una tras otra, comenzó a observarla a través de las discretas cámaras de seguridad que había mandado instalar en la suite, no por desconfianza, sino con una curiosidad morbosa y casi científica. ¿Qué podía mover a esa mujer a persistir en un acto tan fútil con tanta devoción? Era un comportamiento que desafiaba toda lógica, que no encajaba en su visión pragmática del mundo, donde cada acción debía tener un retorno de inversión claro y tangible. Esta observación se convirtió en una extraña y secreta obsesión. Isabela comenzó a sincronizar su agenda para estar presente, aunque fuera a través de la pantalla de su tablet, durante el momento exacto de la visita de Lucia. Se aprendió de memoria sus gestos, cómo dejaba el carrito de la limpieza en la puerta,
cómo sus movimientos eran fluidos y respetuosos, y cómo al final se producía esa pausa sagrada junto a su hijo, un momento de quietud absoluta en medio de su caótica guerra. Una tarde, mientras Isabela seguía una tensa videoconferencia con un equipo médico en Boston que le confirmaba, una vez más, y con gráficos desalentadores, la ausencia total de opciones terapéuticas, mantenía la imagen de la cámara de la habitación minimizada en una esquina de su pantalla. Vio a Lucia entrar y comenzar su metódico ritual. Con un gesto de fastidio, estuvo a punto de cerrar la ventana, de eliminar esa distracción inútil, pero algo la detuvo. Justo en el instante en que Lucia cerró los ojos y su rostro adoptó esa expresión de profunda concentración, el monitor de electroencefalografía, esa máquina que dibujaba el desolador paisaje de una mente inactiva con una línea casi plana, emitió un bipe agudo y anómalo, un sonido distinto al resto. En la pantalla, una onda compleja y nítida floreció de la nada, un pico de actividad sináptica, un garabato de vida que duró apenas 2 segundos antes de desvanecerse y devolver la línea a su estado comatoso. Fue un evento minúsculo, casi imperceptible en la sinfonía de aparatos del cuarto. La enfermera de guardia, una joven eficiente llamada Sofía, entró a revisar la alerta generada por el sistema. Consultó el registro en la pantalla táctil y lo descartó casi de inmediato. «Es solo un artefacto, señora Montenegro», explicó con una profesionalidad tranquilizadora. «Probablemente una interferencia electromagnética de algún otro equipo del hospital. Estas máquinas son extremadamente sensibles, a veces registran hasta el campo magnético de un teléfono móvil. No significa nada, el patrón de base sigue siendo el mismo». Pero Isabela lo había visto. Su corazón, que parecía adormecido por la fatiga y la decepción, dio un vuelco violento dentro de su pecho. No era solo lo que había visto, sino el cuándo lo había visto. La sincronización había sido perfecta, matemática, imposible. Su mente analítica, entrenada para encontrar patrones y correlaciones en el caos impredecible de los mercados bursátiles, no pudo, no quiso, ignorar la conexión. «¿Está absolutamente segura?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal, traicionando su agitación interna. «Quiero que los ingenieros del fabricante revisen este equipo de inmediato. Que calibren cada sensor, desmonten la máquina si es necesario». La enfermera la miró extrañada por la vehemencia de su orden, pero asintió. «Como usted ordene, señora». Por supuesto, se dijo Isabela a sí misma, tratando de recuperar la compostura, tenía que ser una coincidencia. Un fallo del aparato era la única explicación lógica y aceptable. Pero mientras observaba en la pantalla cómo Lucia, ajena a todo el revuelo, terminaba su silenciosa oración y salía de la habitación con la misma paz con la que había entrado, la millonaria sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Por primera vez en su vida adulta, una fisura, fina como un hilo de araña pero innegablemente presente, apareció en la sólida e inexpugnable muralla de su escepticismo. La lógica y la razón le ofrecían una respuesta fácil y cómoda, pero una nueva y aterradora pregunta comenzaba a susurrar en los rincones más profundos de su mente. Una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. El pequeño pico en el electroencefalograma se convirtió en una obsesión que devoró a Isabela por completo. La grabación de ese evento de 2 segundos se reproducía en bucle en su tablet, un jeroglífico digital que su mente brillante no podía descifrar. Descartó la explicación de la interferencia con la misma facilidad con la que despedía a un ejecutivo incompetente. La coincidencia era una afrenta a su inteligencia, una variable anómala en la ecuación de su vida que exigía ser resuelta. Movilizó sus recursos con una eficiencia temible. Antes de que amaneciera, un equipo de 3 ingenieros alemanes, los mejores de la empresa fabricante del equipo médico, aterrizaba en su jet privado. Durante todo un día, desmantelaron, analizaron y recalibraron cada sensor y cada microchip de la sofisticada máquina con una precisión teutónica. Isabela los observó trabajar sin descanso, con una mezcla de impaciencia
y una extraña esperanza de que encontraran un defecto, un fallo que le devolviera la cordura y reafirmara las leyes del universo que ella tan bien conocía. Sin embargo, el veredicto final, entregado por el ingeniero jefe, un hombre de rostro severo y pocas palabras, fue un golpe demoledor para su lógica. El equipo funciona con una precisión absoluta, señora Montenegro. No hay ninguna anomalía, ningún fallo de hardware o software. La lectura que se registró fue genuina, una ráfaga de actividad neuronal, inexplicable desde el punto de vista médico quizás, pero no es un error de la máquina. La respuesta la dejó en un limbo de frustración y desconcierto. La ciencia, su aliada, la había traicionado, confirmando un dato que no encajaba en ninguna de sus teorías. La arrogancia de Isabella comenzó a transformarse en algo más oscuro, una ansiedad febril que no lograba controlar con pastillas ni con trabajo. Su atención se centró entonces en la única otra variable de la ecuación, Lucia. Comenzó a cronometrar sus visitas con una precisión maníaca, y el patrón se repitió. No fue en el EEG, sino en el monitor de saturación de oxígeno. Justo en el minuto en que Lucia cerraba los ojos junto al niño, el nivel de SpO2 de Leo, que fluctuaba peligrosamente en el límite inferior, se estabilizó de repente en un perfecto 98% y se mantuvo así durante casi 5 minutos, para luego volver a su estado precario en cuanto la limpiadora abandonó la habitación. Fue un evento tan sutil que la enfermera de turno apenas le dio importancia, anotándolo como una mejora temporal. Pero para Isabella, que lo observaba todo en su pantalla, fue un segundo trueno en un cielo despejado. La casualidad ya no era una opción. Se sentía como una espectadora de un fenómeno que la excluía, un poder que operaba según reglas que ella desconocía, y lo que era peor que no podía comprar. Este sentimiento de impotencia fue el catalizador de su siguiente y más desesperada jugada. Si un poder invisible y humilde parecía estar generando pequeños milagros, ella demostraría que el poder visible, tangible y abrumador del dinero y la ciencia de vanguardia podía producir uno mucho mayor. Era una apuesta contra Dios, contra el destino, contra esa limpiadora de mirada serena. Se encerró durante horas con su equipo legal y médico, y tras una serie de llamadas a Zúrich, consiguió lo imposible: la importación y aprobación para uso compasivo de un fármaco experimental llamado Neurogenix 7. Era un compuesto sintético de células madre, una terapia radical y de altísimo riesgo que aún estaba en fase de ensayos con primates. El coste era astronómico, los riesgos aterradores, pero para Isabella era la jugada definitiva, su jaque mate contra la enfermedad. He firmado todas las exenciones de responsabilidad. La responsabilidad es mía y solo mía, le espetó al doctor Ricardo, quien se oponía frontalmente al procedimiento. Doctor, usted mismo dijo que la ciencia había llegado a su límite. Yo estoy empujando ese límite. O nos quedamos viendo cómo se apaga, o luchamos con las armas más nuevas que el ingenio humano ha creado. Su determinación era absoluta, su convicción inquebrantable. El día de la aplicación del fármaco, la atmósfera en la suite era la de una sala de guerra antes de la batalla final. Un especialista suizo, traído en el mismo vuelo que la preciosa y única dosis del medicamento, preparó la infusión intravenosa con una solemnidad casi religiosa. Isabella observaba cada movimiento, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza triunfal. Cuando la primera gota del líquido transparente entró en el torrente sanguíneo de Leo, contuvo la respiración. Durante los primeros minutos todo fue silencio. Luego sucedió. Pero no fue el milagro que ella esperaba. Fue una catástrofe. Los monitores estallaron en una cacofonía de alarmas estridentes. El pequeño cuerpo de Leo se arqueó en una violenta convulsión, una reacción brutal al compuesto extraño que invadía su sistema. Médicos y enfermeras entraron en tropel, llenando la habitación de órdenes urgentes y el olor a medicamentos de emergencia. Lucharon febrilmente por estabilizarlo, pero el daño ya estaba hecho. La reacción en cadena fue devastadora. Sus riñones empezaron a fallar, su ritmo cardíaco se volvió errático. El Neurogenix 7, su bala de plata,
había resultado ser un veneno. Horas más tarde el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era un silencio pesado, fúnebre. El equipo médico se había retirado, dejando tras de sí un campo de batalla. El doctor Ricardo se acercó a Isabella, que permanecía de pie rígida como una estatua, junto a la ventana. Su rostro ya no mostraba cansancio, sino una profunda tristeza. «Lo siento, Isabella. La intervención ha provocado un fallo multiorgánico. Lo hemos estabilizado, pero ahora está mucho más débil que antes. Le hemos quitado el poco tiempo que le quedaba». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su orgullo. Había jugado a ser Dios y había fracasado estrepitosamente. Derrotada, humillada por su propia arrogancia, esperó a que todos se fueran. Se quedó sola en la penumbra del atardecer, con el único sonido del respirador artificial. Se acercó a la incubadora, sus ojos fijos en el rostro pálido de su hijo. Ya no había rabia en ella, solo un vacío inmenso. Apoyó la frente en el frío cristal y por primera vez su voz se quebró en un susurro de rendición. «¿Y ahora qué, mi amor?». La pregunta quedó flotando en la quietud absoluta de la habitación. En ese preciso instante, la pesada cuna de acrílico, anclada al suelo y a los equipos, se movió. No fue una vibración del edificio ni una corriente de aire. Fue un impulso único, deliberado y suave, un balanceo corto, pero inconfundible, como si una mano invisible y gentil la hubiera mecido para consolar al niño. Isabella se quedó paralizada, el aliento atrapado en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el objeto inerte que se había movido por sí solo. El terror que sintió no era el miedo a la muerte o al fracaso, era un terror primordial y sagrado ante lo imposible hecho realidad. La noche que siguió al movimiento de la cuna fue una eternidad de vigilia febril. Isabella no durmió. Sentada en la penumbra de su suite, con la única luz proveniente de la pantalla de su tablet que mostraba la imagen granulada de la habitación de su hijo, se convirtió en una centinela de lo imposible. Cada sombra, cada crujido del edificio, cada parpadeo de una luz en el pasillo, era analizado por su mente hiperactiva como una posible prueba, una clave para desentrañar el absurdo. El terror inicial se había solidificado en una determinación helada: encontrar una explicación lógica. No podía haber sido una alucinación. Su mente cartesiana, el instrumento que había construido su imperio, no fallaba de esa manera. Por lo tanto, debía existir una causa física, una ley de la naturaleza que ella, con todos sus recursos, aún no había comprendido. El universo no podía ser tan caprichoso. Al amanecer, la mujer rota y desesperada de la noche anterior había desaparecido, reemplazada de nuevo por la ejecutiva implacable. Su dolor y su miedo fueron encerrados bajo llave, y su energía se canalizó hacia una investigación exhaustiva. Antes de las 8 de la mañana, un equipo de ingenieros estructurales, sismólogos del Instituto Geofísico Nacional y hasta un físico especializado en campos electromagnéticos convergieron en el hospital, convocados con la urgencia de una crisis de Estado. Durante 2 días, el hospital se convirtió en el epicentro de una operación casi forense. Isabella interrogó a cada enfermero, a cada miembro del personal de mantenimiento, sobre vibraciones anómalas, asentamientos del edificio, problemas con el sistema de climatización que pudieran generar corrientes de aire. Sus preguntas eran tan específicas y técnicas que la mayoría la miraba con una mezcla de desconcierto y preocupación, asumiendo que el estrés la estaba empujando al borde de un delirio paranoico. Los ingenieros, por su parte, realizaron su trabajo con una eficiencia aséptica. Utilizaron escáneres láser para medir la integridad estructural de la suite, colocaron acelerómetros ultrasensibles para detectar la más mínima vibración y revisaron los planos del edificio en busca de cualquier peculiaridad. Los sismólogos confirmaron que no se había registrado ninguna actividad tectónica, ni siquiera un microtemblor, en un radio de cientos de kilómetros. El físico, después de barrer la habitación con sus detectores, negó categóricamente la existencia de cualquier campo magnético anómalo capaz de mover un objeto de ese peso y material.
El informe final, presentado en una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba de Isabela, fue unánime y demoledor para su causa. El edificio era perfectamente estable, no había habido estímulos externos, y el movimiento de la cuna no tenía ninguna explicación dentro de las leyes conocidas de la física. La ciencia, el pilar de su existencia, la había abandonado por segunda vez, dejándola sola frente al abismo de lo irracional. Con todas las vías lógicas agotadas, su mente, como un depredador acorralado, se giró hacia la única variable que quedaba, la única que había estado presente en cada uno de los inexplicables eventos. Lucia. Ya no podía permitirse el lujo de despreciarla. Necesitaba entender. No la enfrentó con arrogancia, sino con la fría precisión de un científico que se acerca a un fenómeno desconocido. La esperó esa tarde, de pie en medio de la suite, con los brazos cruzados. Cuando Lucia entró, con su habitual serenidad, se encontró con la mirada intensa de la millonaria. El aire se cargó de una electricidad silenciosa. «Quiero que me explique algo», dijo Isabela, su voz desprovista de emoción, como si estuviera conduciendo una negociación. «¿Qué es exactamente lo que hace cuando está aquí? ¿Qué palabras utiliza? ¿En qué piensa? ¿Cuál es el proceso?» La pregunta no era una petición, era una exigencia de datos, un intento de desentrañar un método, un protocolo. Creía que la fe de Lucia era una especie de técnica, una habilidad que, como cualquier otra, podía ser aprendida, analizada y replicada. Lucia la miró, y en sus ojos no había sorpresa ni miedo, solo una profunda y genuina compasión. Vio a través de la coraza de Isabela y entendió la desesperación que impulsaba sus preguntas. Dejó su carrito a un lado y se acercó un poco más. «No hay ningún proceso, señora», respondió con una simplicidad que fue, para Isabela, más desconcertante que cualquier revelación mística. «Yo no hago nada, solo pido. Hablo con Dios como una hija le habla a su padre. Le cuento el dolor que veo en sus ojos. Le hablo de este niño inocente que no ha tenido la oportunidad de conocer el sol. No hay palabras secretas, no hay rituales, solo un corazón que pide y confía». La respuesta fue una pared. Isabela esperaba una fórmula, un mantra, un secreto ancestral. En cambio, recibió la descripción de un acto de entrega total, un concepto completamente ajeno a su naturaleza controladora. «Confianza». «¿Confianza en qué? ¿En el silencio? ¿En la nada?», replicó, su frustración filtrándose en su voz. Lucia sonrió suavemente. «En que él escucha», dijo. Y con esa frase, dio por terminada la conversación y se dispuso a comenzar su trabajo, dejando a Isabela con un torbellino de pensamientos. Esa noche, movida por un impulso que no comprendía del todo, una mezcla de desesperación y curiosidad científica, la mujer que solo creía en los contratos y en los balances financieros, decidió llevar a cabo su propio experimento. Se encerró en su oficina privada dentro de la suite, un espacio insonorizado donde cerraba tratos de miles de millones. Se sentía profundamente ridícula, como una adulta jugando a un juego de niños. Intentó rezar. Fue un desastre. Sus palabras eran torpes, forzadas, una negociación disfrazada de plegaria. Se arrodilló, una postura que le resultó extraña y humillante. «Muy bien», susurró al silencio opresivo. «Si estás ahí, si realmente existes, necesito una prueba, no una ambigüedad, una señal clara. Cura a mi hijo. Si lo haces, construiré 10 hospitales. Financiaré orfanatos en todo el continente. Mi fortuna estará al servicio de tu causa. Es un buen trato, el mejor que recibirás». Esperó. El silencio fue su única y aplastante respuesta. No hubo picos en los monitores, ni brisas inexplicables, ni objetos que se movieran. Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco de sus propias y patéticas palabras. La frustración se convirtió en rabia. Se levantó de un salto y con un grito ahogado lanzó un pesado libro de contabilidad contra la pared, donde dejó una marca oscura. Se sentía una idiota, humillada no por una persona sino por el cosmos entero.
Pero incluso en medio de su furia, sus ojos se desviaron, casi por voluntad propia, hacia la pantalla de la tablet que seguía encendida sobre su escritorio, mostrando la imagen silenciosa de la incubadora de Leo. No podía evitarlo. Su viejo mundo de certezas se había derrumbado, pero aún no sabía cómo poner un pie en el nuevo. Estaba atrapada en la nada, en un lugar donde el dinero no tenía valor y la fe le era ajena. La crisis estalló en el momento más oscuro y silencioso de la noche, esa hora suspendida entre la madrugada y el alba, donde la esperanza parece más lejana y las defensas del alma están más bajas. Isabela, sumida en un sueño inquieto y superficial en el sofá de cuero de su oficina, un descanso plagado de imágenes de líneas planas y el sonido de alarmas, fue arrancada de la inconsciencia por ese mismo sonido, pero multiplicado, amplificado, real. No era una sola alerta, sino una cacofonía ensordecedora, un coro discordante de alarmas agudas y penetrantes que aullaban desde la habitación contigua. Corrió descalza sobre el frío mármol, con el corazón martilleándole en la garganta, con una violencia que amenazaba con romperle las costillas, y la escena que encontró fue la de un caos controlado y aterrador. La suite, habitualmente serena, estaba inundada por la luz blanca y fría de los fluorescentes de emergencia y por un enjambre de personal médico que se movía con una urgencia febril alrededor de la incubadora. El doctor Ricardo, cuyo rostro normalmente sereno estaba contraído en una máscara de concentración absoluta, gritaba órdenes concisas y rápidas, su voz cortando el aire tenso. «Aumenten la dopamina a 15 microgramos. Necesito 1 miligramo de atropina ya. Está entrando en bradicardia severa, no responde». Los números en los múltiples monitores caían en picado, como las luces de una ciudad durante un apagón masivo. Cada dígito descendente era un golpe directo al pecho de Isabela. La línea del electrocardiograma, antes débil pero rítmica, se había convertido en una onda lenta y agónica, la señal inequívoca de un corazón que se estaba rindiendo, agotado de luchar. Isabela se quedó paralizada junto al marco de la puerta, una figura solitaria y petrificada, una espectadora impotente de la batalla final por la vida de su hijo. Observaba con una distancia casi extracorporal cómo aplicaban las pequeñas palas del desfibrilador pediátrico sobre el pecho diminuto de Leo, cómo su pequeño cuerpo se convulsionaba con cada descarga eléctrica, un espasmo inútil que no lograba reiniciar el músculo exhausto. Veía las miradas tensas y cargadas de significado que se cruzaban entre las enfermeras, los gestos de frustración contenida del equipo de reanimación cuando, una y otra vez, la línea volvía a su lenta decadencia. Cada procedimiento de emergencia, cada fármaco inyectado directamente en sus venas a través del catéter, fallaba. Era como lanzar piedras contra un tsunami que avanzaba inexorable. El enemigo no era una enfermedad que se pudiera combatir con ciencia o dinero. Era la propia vida que se retiraba, un océano de energía que retrocedía hacia un horizonte inalcanzable, llevándose consigo su bien más preciado. El tiempo se distorsionó. Los minutos se alargaron en horas de una angustia tan intensa que era física, un dolor que le quemaba los pulmones y le nublaba la vista. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha frenética, el doctor Ricardo se detuvo. Dejó caer las palas del desfibrilador sobre el carro de emergencias con un sonido metálico y definitivo que resonó en el silencio expectante. Se quitó los guantes con un gesto de agotamiento total, de rendición, y se giró para enfrentar a Isabela. Su mirada ya no era la de un médico distante y profesional, era la de un hombre que ha perdido. No había compasión calculada, solo la sombría y desnuda verdad de la derrota final. «Señora Montenegro, Isabela», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto que rompía la última barrera entre ellos. «Lo siento, hemos hecho todo lo humanamente posible, y más. Su corazón ya no responde al estímulo, son los últimos momentos. Vaya y despídase de su hijo». El mundo de Isabela no se desmoronó, se desintegró, se evaporó en un instante, dejando solo un vacío negro, helado y silencioso. Todo el dinero, todo el poder, toda la lucha,
Toda su arrogancia y su desesperación, toda su vida, había conducido a ese preciso instante, a escuchar el sonido agudo, continuo, monótono e inhumano del monitor cardíaco que ahora mostraba una línea perfectamente recta. El sonido de la ausencia, el sonido de la nada, el fin. En ese momento de aniquilación total, cuando el universo entero parecía haberse reducido a ese pitido insoportable que era la negación de la vida, la puerta de la suite se abrió suavemente. En el umbral apareció Lucia. No llevaba su uniforme de limpieza. Vestía ropa sencilla de calle, un abrigo humilde para protegerse del frío de la noche y un pañuelo en la cabeza. Sus ojos, normalmente serenos, estaban llenos de una urgencia apremiante, de una certeza que parecía fuera de lugar. «Perdonen», dijo en voz baja al equipo médico, que la miró con una mezcla de extrañeza e irritación por la interrupción. Se acercó directamente a Isabela, ignorando la escena de muerte a su alrededor, como si no fuera la realidad definitiva. «Sentí que tenía que venir», susurró, su voz una balsa en el océano de dolor de la millonaria. «Tuve un sueño. Sentí una opresión muy fuerte en el pecho y supe que tenía que estar aquí. Dios me despertó». Lucia miró el rostro de Isabela, una máscara de mármol agrietada por el sufrimiento, y por primera vez superó la barrera invisible que siempre las había separado. Con un gesto lleno de una ternura maternal que Isabela no había sentido en años, le tomó el brazo. Su tacto era cálido, firme, real. «Todavía no ha acabado», susurró con una convicción que desafiaba la realidad que gritaban los monitores y confirmaban los médicos. La última palabra, la única que importa de verdad, es siempre la de él. Ante el fin absoluto, con el sonido de la muerte certificada por la tecnología más avanzada del planeta, toda la estructura de la identidad de Isabela Montenegro, la mujer que se había hecho a sí misma, la titán de las finanzas, se hizo polvo. Su orgullo, su escepticismo, su fe ciega en el poder material, todo se desvaneció, se derrumbó. No de una manera elegante o contenida, sino que sus rodillas cedieron y cayó al suelo como un edificio demolido. El cuerpo sacudido por unos sollozos violentos, primitivos y desgarradores, que parecían venir del centro de la tierra. Se aferró a la mano de Lucia, a esa mano callosa por el trabajo y la vida, como si fuera el único ancla en el universo. En ese instante, arrodillada en el suelo frío y estéril del hospital, ya no era la magnate, la reina de las finanzas. Era solo una madre perdiendo a su hijo, despojada de todo. Y por primera vez en su vida, su oración no fue una negociación, ni un experimento, ni una exigencia. Fue un grito de rendición total, una súplica desgarrada que brotó desde las ruinas humeantes de su alma. «No sé cómo hacerlo», gritó con el rostro bañado en lágrimas, mirando al techo como si pudiera ver a través de él, a través de las nubes, hasta el mismo trono del cielo. «No sé cómo pedir, perdóname por mi soberbia, perdóname por mi ceguera. Por favor, si de verdad me estás escuchando, si existes, sálvalo. Salva a mi hijo. Ya no lucho más, no puedo más, me rindo, te lo entrego, es tuyo, creo». La palabra creo no fue susurrada, fue un aullido de capitulación, la última moneda de orgullo que le quedaba por entregar. Y en el preciso instante en que esa palabra salió de sus labios y se disolvió en el aire cargado de la habitación, ocurrió algo. El sonido más alto, el pitido agudo, continuo e implacable del monitor cardíaco, cesó. De repente, sin previo aviso, un silencio antinatural, absoluto y pesado como una losa de plomo, llenó el cuarto. Todos contuvieron la respiración. El equipo médico, que ya se preparaba para declarar la hora del fallecimiento, se quedó inmóvil. Lucia cerró los ojos, apretando la mano de Isabela. Isabela levantó la vista, con los ojos anegados en lágrimas. Todos, creyentes y escépticos, quedaron atrapados en ese vacío sonoro que parecía anunciar el final definitivo del universo. El silencio que se instaló en la habitación
era de una cualidad diferente a todos los silencios anteriores. No era la quietud expectante que precede a un veredicto, ni la calma tensa de una crisis contenida. Era un silencio absoluto, denso, un vacío acústico que parecía absorber todo el sonido y toda la esperanza del universo. El pitido constante de la línea plana se había extinguido, dejando tras de sí un eco fantasmal en la mente de todos los presentes. El doctor Ricardo, con el rostro pálido y los hombros caídos en señal de derrota, levantó la mano para hacer la anotación oficial en la historia clínica. Hora del deceso. Comenzó a dictar con una voz formal y rota, la frase que era el punto final de innumerables dramas hospitalarios. Isabela, arrodillada en el suelo, cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto de esas palabras, la cuchillada final que haría su pérdida irrevocable y real. Pero Lucia, cuya mano seguía firmemente aferrada a la suya, la apretó con una fuerza sorprendente y susurró con una intensidad feroz, casi una orden: «Mire, no cierre los ojos, mire». Con el último vestigio de su voluntad, Isabel la obedeció. Abrió sus ojos anegados en lágrimas y los fijó, a través del cristal de la incubadora, en el rostro sereno y pálido de su hijo. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, un sonido minúsculo, casi imperceptible, cortó el aire. Fue el sonido de un bebé bostezando. Un sonido suave, delicado y tan absurdamente normal que en ese contexto de muerte certificada resultó más impactante que un trueno. Todos se congelaron. El doctor Ricardo detuvo su dictado a mitad de la palabra. Las enfermeras se miraron unas a otras con los ojos desorbitados, sus cerebros incapaces de procesar la información auditiva. Isabela contuvo el aliento, convencida de que su mente rota le estaba jugando una última y cruel pasada. Pero no fue una alucinación, porque después del bostezo, los ojos de Leo, que habían permanecido opacos y sin vida, se abrieron, no con un espasmo reflejo, sino con una lentitud deliberada. Sus párpados se alzaron para revelar unos iris de un azul profundo y brillante, llenos de una conciencia y una claridad que nunca antes habían tenido. Giró su pequeña cabeza con una fluidez imposible y sus ojos buscaron, encontraron y se fijaron directamente en el rostro de su madre. En ese instante, un delicado tono rosado, el color de la vida, comenzó a extenderse por sus mejillas cerúleas, como la aurora tiñendo un cielo nocturno, y entonces el monitor cardíaco, mudo y oscuro, explotó en una sinfonía de luz y sonido. La línea plana fue reemplazada por un trazado rítmico, vigoroso y perfecto, un patrón de vida que latía con una fuerza que los médicos jamás habían registrado. Leo llenó sus pequeños pulmones por primera vez con una bocanada de aire real y soltó un llanto. No un quejido débil, sino un llanto fuerte, exigente, vibrante, un llanto de vida. El equipo médico se quedó petrificado, sus rostros una mezcla de asombro, incredulidad y un terror casi reverencial. El doctor Ricardo, un hombre de ciencia que había basado toda su vida en la evidencia empírica, miraba alternativamente al monitor que mostraba signos vitales de un bebé sano y al niño que lloraba en la incubadora, como si sus ojos no pudieran reconciliar ambas realidades. «No es posible», murmuró, su voz un hilo apenas audible. «Es científicamente imposible. Su corazón estaba detenido, su cerebro no tenía actividad. Esto no tiene explicación». Una de las enfermeras, una mujer mayor y devota, se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas, y susurró una sola palabra: prodigio. Isabela, temblando de pies a cabeza, se puso en pie como una autómata. Se acercó a la incubadora, movida por una fuerza primordial. Con dedos torpes, abrió la portezuela y extendió su mano hacia su hijo. Tocó su pequeña manita, y en lugar de la flacidez de la muerte, sintió un agarre firme. Leo, aún llorando, apretó su dedo con una fuerza sorprendente. La realidad del milagro la inundó entonces, no como una ola, sino como un diluvio que rompió todas las represas de su ser. El contacto físico, la prueba tangible de la vida,
fue lo que finalmente destrozó la última molécula de su escepticismo. El llanto que brotó de ella ya no era de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que resultaba dolorosa. Se giró, buscando a la única persona en esa habitación que no parecía sorprendida. Lucia la observaba con una sonrisa tierna y serena, sus ojos reflejando la luz de la escena. Isabela, la mujer que nunca se había arrodillado ante nadie, ni reyes ni presidentes, caminó hacia la humilde limpiadora y se desplomó a sus pies. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol y, agarrando las manos de Lucia, apoyó la frente en ellas, su cuerpo sacudido por sollozos convulsivos que la despojaron de toda su antigua compostura. «Perdóname», logró decir entre el llanto. «Perdóname por mi ceguera, por mi arrogancia. Tenías razón, siempre la tuviste. Gracias. Dios mío, gracias». Lucia, con una gentileza infinita, se agachó y la ayudó a levantarse. Le secó una lágrima de la mejilla con su pulgar. «No me lo agradezca a mí, señora», dijo con su voz suave y firme, «y no me pida perdón a mí. Dele las gracias y pídale perdón a él. Él es quien escucha. Él es quien responde». La escena final corta a un año después. Es un día soleado y en los jardines de un hospital impecable y moderno se inaugura la ala pediátrica Leo Montenegro, un centro de última generación dedicado a tratar gratuitamente a niños de familias sin recursos. Pero Isabela no está en el podio dando un discurso. Está en una de las salas de juegos, vistiendo unos vaqueros sencillos y una camiseta, sentada en el suelo mientras ayuda a un niño pequeño a construir una torre con bloques de colores. Su rostro, libre del maquillaje severo de antes, está iluminado por una sonrisa genuina. A su lado, sentada también en el suelo y meciendo a un bebé en sus brazos, está Lucia, ya no como empleada, sino como su amiga y directora del programa de voluntariado del ala. Isabela mira a Lucia, y en su mirada hay un universo de gratitud y de paz. Había descubierto que su verdadera fortuna no residía en las cuentas bancarias suizas, sino en la fe que se había visto obligada a encontrar en la noche más oscura de su vida, una fe que le había enseñado que los verdaderos milagros no desafían las leyes de la física, sino que reescriben las leyes del corazón.